Queridos televidentes del siglo XXI, amigos, les he traído un trabajo de investigación. Me acompaña en la música Pablo Arrúa y está en la aparatología de la filmación Federico, el hombre de los dos lugares. Los manecos de la capilla. La meseta central de nuestra provincia siempre supo aprovechar los beneficios que le brindan riachos y arroyos internos. Hoy a la distancia comprendemos por qué los pioneros de la colonización se instalaron en esta región. Inmigrantes suizos, alemanes del Volga, judíos de Rusia y Polonia y en menor proporción italianos, se refugiaron en esta vigorosa tierra, escapando de las vicisitudes de las tragedias de una Europa agobiada. Pero no fueron los únicos, porque en un pueblo casi desconocido del departamento Villaguay, llamado La Capilla, hoy Ingeniero Sájaro, se instalaron alrededor de 1850 un grupo de descendientes de africanos, los manecos. ¿Será realidad o será fantasía? La realidad de los manecos parece una fantasía y la fantasía se transformó en realidad. Los vecinos del lugar afirman que maneco significa negro. Sin embargo, estudios recientes dan a conocer el término como apodo de Manuel. Lo cierto es que en la región se han inmortalizado como los manecos de la capilla. ¿Y cómo explicar el misterio de esa epopeya? Pues fue una hazaña que hasta el día de hoy parece increíble que se hubiera realizado. Manuel Gregorio Evangelista era descendiente de esclavos afros, vendidos cual mercancía a un terrateniente brasileño. Su desdichada vida transcurría, como la de tantos otros, triste y con añoranzas. El patrón los obligaba a trabajar de sol a sol en los cafetales. No había tiempo ni fuerza para soñar con mejorar sus condiciones lamentables. Hasta que un día le pareció escuchar que había un lugar más al sur donde los negros eran libres. La idea de huir estuvo dando vueltas y vueltas en su cabeza. Mientras trabajaba en el cafetal, cada golpe de machete en el monte le retumbaba como un llamado de alerta, de atención. Por las noches era difícil conciliar el sueño, pensando en aquella parte de la familia y sus pares que quedarían todavía sojuzgados. No tenía el mínimo conocimiento de lo que le esperaría un paso más allá, pero estaba decidido a emprender la aventura. Tras largas y complicadas charlas, logró convencer a su mujer, al momento embarazada, y a su hermano Valentín con su mujer, que la huida tendría éxito. En medio de la noche, y solo con lo puesto, se arriesgó la familia a salir en busca del bien más preciado que puede pretender un ser humano, la libertad. Para obtener la libertad, pero no la libertad solo en el papel, sino la verdadera libertad. La libertad de amar, de soñar, de pensar, de trabajar. Era una tarea muy ardua, muy difícil. Pero para lograrlo había que ser fuerte, ser hombre y luchar si fuera necesario. Su camino fue difícil,
soportaron hambre, sed, el ataque de animales salvajes como gatos monteses y víboras, pero aún en esas condiciones tan peligrosas, atravesaron el Mato Grosso y continuaron la marcha. El único tesoro que los acompañaba era el pequeño hijo nacido en plena selva, pero la criatura no soportó la realidad. Se fue deteriorando y finalmente murió una noche víctima de la fiebre y el hambre. Lo único que tenían era una simple caja de cartón. Allí lo acostaron, no tuvo sepultura. Su blando cuerpecito quedó depositado en la horqueta de un árbol. Mi negrito, debemos irnos. No podemos quedarnos con vos. Dios mío, cuando se acaben mis fuerzas, no me abandones, ni abandones el alma de mi negrito. Con los corazones partidos, las fuerzas se volvían cada vez más débiles. Les parecía que hasta la naturaleza estaba en contra. Pero dándose ánimo unos a otros, pudieron avanzar lentamente. En un momento se dieron cuenta que la selva se hacía cada vez menos tupida y los matorrales ya eran pastos más bajos. Una tarde a lo lejos divisaron algo distinto y sus humedecidos ojos no los engañaban. Era un humilde rancherío llamado San Jorge, ubicado a más de una legua al sur, al sureste de lo que luego sería Colonia Clara. Se abrazaron, lloraron y se fueron acercando lentamente a lo desconocido. Un bullicioso grupo de niños jugaban con huesos y piedritas en patio de tierra. Corrieron al boliche de don Eleuterio para contarle la novedad, lo que sus inocentes ojos no podían creer. Pero tampoco los mayores, que se entretenían jugando a las cartas, pudieron evitar su sorpresa, porque Manuel y su compañera siguieron a los niños y se presentaron en la puerta del boliche, desalineados. Parecían espectros de piel morena que aparecieron espontáneamente, sin poder articular palabra, no solo por el desconocimiento del idioma, sino por la emoción que se los impedía. Después de haber visto los primeros seres humanos desde que salieron de Brasil, quedaron estupefactos en la puerta del boliche. Los parroquianos, parcos, se miraban entre sí y observaban a los recién llegados. Antenor, el que ya tenía una copita en su haber, se restregaba los ojos una y otra vez. Al lado, Eustaquio solo atinó a mover el brazo y su jarra, casi llena de caña, se desparramó por la mesa y por el piso. Pero la solidaridad innata del criollo surge inmediatamente. El dueño del boliche les alcanza agua fresca que uno de los gurises trae del pozo y la situación se distiende. Una sonrisa de agradecimiento se refleja en sus rostros y esta vez las lágrimas son de alegría. Esa noche, pese a la pobreza que reinaba en el lugar, fueron alojados en un precario galpón con piso de tierra y entre varios vecinos le proveyeron alimentos y ropa. Descansaron, pero les costó dormirse porque su mente estaba
pendiente del niño que dejaron en el monte. Apenas sale el sol, se despiertan ya con el ánimo más tranquilo, recuperan de a poco sus fuerzas. Un vecino que trabajaba en una pequeña chacra lleva a Manuel hasta el lugar y le explica las tareas que debe realizar. Su mujer es convocada por otra vecina y así empiezan lentamente a vivir dignamente y convivir con sus pares. Sin embargo, pasaron muchos años hasta que la idea de ser perseguidos pudo irse de sus mentes. No era fácil olvidar el pasado, y más de una noche, cuando terminaban las tareas, volvía a rondar en sus cabezas la imagen de aquel amo, dueño y señor de sus vidas. Al principio, la paga no era tal vez la merecida. Trabajaban por la comida y la ropa, pero lejos estaban de aquella servidumbre cruel a la que habían sido sometidos. Fueron respetados como seres humanos e igualados al resto de la sociedad. Haciendo un alto personalmente, quiero destacar el invalorable acto de solidaridad y comprensión que tuvo el criollo con estos inmigrantes afros y más tarde con recién llegados alemanes del Volga, colonos suizos franceses, belgas y rusos. Transcurrió el tiempo. Ya habían formado una numerosa familia en esas tierras. Fueron padres de 11 niños y se propusieron a levantar con sus manos un humilde pero seguro rancho de barro y paja. Hasta los más pequeños colaboraban en el acarreo de los materiales y con esas changas diarias que realizaban llegaron a tener un carro y un caballo propio. Los chicos no concurrieron a la escuela y solo Locha, una de las hijas mayores, aprendió a leer y escribir con la ayuda de una vecina pastora como ella. Además de las tareas rurales a las que eran convocados, el carro les sirvió como elemento de trabajo. Poco tiempo después, parte de la familia se traslada a la capilla donde se afincan definitivamente. Valentín y la familia se quedan en San Jorge. Algunos de los hijos, ya grandes, forman su hogar en localidades vecinas. Los vecinos de la capilla recuerdan con cariño a Clara, la enfermera activa, bondadosa, presta a acudir a todo llamado y cuando las circunstancias lo requerían. Era la partera que ayudó a llegar a este mundo a 2 generaciones de vecinos del pueblo y del campo. No le temía las inclemencias del tiempo. Aunque el temporal se veía llegar, ella ataba el viejo caballo a su sulky y para socorrer al necesitado. Hoy en día, Juana, Soledad y Julio, descendientes en 4ª generación, recuerdan anécdotas vividas en comunidad, comida y música. No era difícil encontrar todavía en los pueblos descendientes de afros o criollos, pronunciando palabras y frases, por ejemplo, en yiddish, el dialecto tradicional de los judíos de la Europa Oriental. Uno de los dichos más comunes que se repiten es "Michigene auf den ganzen Kopf", locos, pero de toda la cabeza. El día de Ánimas era esperado con ansias. Los manecos que vivían en pueblos cercanos llegaban a la capilla en carros, sulquis o jardineras. En la fecha se recordaba a los seres queridos, yendo al cementerio, luego se comía, bebía y bailaba. El centro de reunión era el patio de los manecos, lugar que aún existe. Estaba rodeado por un humilde caserío
de 8 ranchos que albergaban a 9 familias, y casi al centro el viejo Ubajay, que nació de una ramita que trajera Manuel Gregorio y familia como un único recuerdo de su paso por el Mato Grosso. Parecía como que la vida que dejaron allí renació acá con forma de árbol que dio sombra, protección y sobre todo frutos a la familia. Desde temprano se oía en el pueblo el repiqueteo de los tamboriles. Valentín y su esposa eran los primeros en marcar el ritmo. Se intercambiaban las melodías africanas con los sonidos autóctonos que brotaban del acordeón de un viejito ciego, don Víctor. Los manecos arrastraban una mesa al centro de la reunión, allí subían los bailarines y con los pies atados recordaban los ritmos de sus antepasados afros. Los presentes marcaban el ritmo haciendo palmas y palmas y el fervor iba increciendo. Pero los manecos eran solo los protagonistas de la escena y el vecindario de gringos y criollos acudían de inmediato para participar de la fiesta. Para la familia era la recordación y respeto a los antiguos antepasados afros, pero por sobre todo flotaba en el ambiente la sensación de que el alma del negrito, aquel que tuvo que quedar en un árbol del Mato Grosso, estaba presente. Cuenta la leyenda que ya hace varios años, ya en los años 50, cuando la epidemia de poliomielitis infantil azotó esa zona, dejando un tendal de víctimas, la noticia llegó a la capilla. De inmediato una maneca entrada en años, acostumbrada a situaciones difíciles, decidió encabezar una procesión hasta el cementerio para pedirle al Santo Negro que los proteja. Sin distinción, viejos y jóvenes y niños del pueblo, portando velas, escucharon atentos los cánticos de ruego emitidos por un oficiante que inmediatamente fueron respondidos por el colo. Terminada la ceremonia, regresaba todo el pueblo a sus casas y para creer o no, en la capilla y sus alrededores no hubo que lamentar un solo caso de poliomielitis. Pasa el tiempo y los integrantes de la familia van tomando sus rumbos. Lo mismo sucede con el resto de la comunidad. Al faltar fuerza de trabajo, estudios superiores para los hijos, un mejor futuro para la familia, la capilla se fue lentamente despoblando. El cementerio de los negros permaneció en un estado latente, casi de abandono, durante muchos años, pero puesta en valor de ese lugar, actuaron las autoridades por sugerencia de un grupo de vecinos. Un misterio más que llena una página de la historia de nuestra querida patria chica. Muchas gracias.